Máxima tensión. Rusia quiebra a la OTAN. Rusia despliega arsenal soviético. País de la OTAN en alerta roja. Rusia rompe a la OTAN. Finlandia entra en alerta roja ante el despertar del oso ruso. La línea del frente ya no está en Ucrania. El despertar del oso ruso no es simbólico. Finlandia, nuevo miembro de la OTAN desde el año 2023, se encuentra hoy en alerta roja, completamente desbordada ante una operación militar rusa sin precedentes en su frontera. El Kremlin no solo desplegó tropas, también resucitó viejas bases soviéticas, reorganizó su estructura de defensa y desafió con firmeza a una OTAN que ahora está al borde de la fractura. Todo comenzó con una decisión geopolítica aparentemente sencilla, la adhesión de Finlandia a la OTAN. Hoy Helsinki observa con pánico cómo Rusia despliega más de 2.000 soldados en Kamenka, a solo 60 kilómetros de su territorio. Es la reconfiguración del teatro de operaciones del norte de Europa. Bases soviéticas resucitan del frío. El Kremlin ha reactivado infraestructuras militares de la era soviética que habían estado inactivas por décadas. El músculo militar ruso está siendo reconstruido, y esta vez con una eficiencia que alarma incluso a los comandantes de la OTAN. La OTAN no sabe cómo responder, y ahora Finlandia lo paga. Europa se arma para la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un megaplan de rearme conocido como Rearm Europe. La OTAN no se está preparando para la paz. Emmanuel Macron fue más lejos. Insinuó que Francia está dispuesta a desplegar armamento nuclear en suelo europeo para contener la amenaza rusa. La fisura en la OTAN. El reloj de la guerra ya corre. Vladimir Putin ha ordenado que el tamaño del ejército ruso crezca hasta 1,5 millones de efectivos. Occidente, mientras tanto, se enreda en su propia trampa. La frontera entre Rusia y la OTAN ya no es solo una línea geográfica, es un campo de tensión donde cualquier error puede desencadenar un conflicto a gran escala. ¿Quién quiere realmente la guerra? Europa y Rusia se preparan para una confrontación directa. Y la OTAN tiembla. Ha decidido responder con fuego ante lo que considera una traición geopolítica, la entrada de Finlandia en la OTAN. La base de Kamenka no es solo un puesto militar, es un símbolo. Petrozavodsk se blinda. Severomorsk 2, otrora olvidada, hoy alberga una flota aérea que puede alcanzar blancos estratégicos en cuestión de minutos. Europa y la OTAN, lejos de calmar las aguas, avivan la tormenta. El general Christopher Cavoli lo admitió con preocupación. Rusia se rearma más rápido de lo que predijimos. Pero esa frase encierra una verdad incómoda. Occidente lanzó la primera piedra. Ahora, con las fichas dispuestas en el tablero del norte, solo falta el movimiento final. Porque cuando Moscú decide actuar, no lo hace por impulso, lo hace por estrategia. El mundo contiene la respiración. Rusia rompe a la OTAN. Finlandia entra en alerta roja ante el despertar del oso ruso. Algo se mueve en las tierras del norte, algo poderoso, antiguo, impredecible. El oso ruso, símbolo milenario del poder euroasiático, se ha despertado con un rugido que ha sacudido los cimientos del Báltico. Esta vez no se trata de maniobras diplomáticas, ni advertencias tibias. No, lo que está ocurriendo es una ruptura profunda, un giro tectónico en el tablero de la geopolítica europea. Rusia ha decidido romper con la lógica de contención impuesta por la OTAN y la primera víctima de este giro estratégico es Finlandia. La alerta roja no es un titular de prensa ni un simple protocolo militar. Es una realidad palpable en cada base aérea, en cada puerto naval y en cada punto fronterizo del extenso límite entre Rusia y Finlandia. Más de 1.300 kilómetros de tensión pura, cargados ahora con una amenaza latente. Desde Helsinki hasta Rovaniemi, el silencio del invierno nórdico ha sido reemplazado por el zumbido constante de drones, aviones de reconocimiento y desplazamientos de tropas. Todo comenzó con una sucesión de eventos que, en apariencia, podían parecer incidentes menores. Interferencias electrónicas, incursiones aéreas en zonas grises del espacio aéreo, cortes de GPS en regiones fronterizas, señales de guerra híbrida. Pero los servicios de inteligencia finlandeses sabían que esto era más que una provocación. Era el preludio de una operación de presión estratégica por parte de Moscú. La entrada de Finlandia a la OTAN en el año 2023 fue recibida con júbilo en Washington y Bruselas, pero en Moscú fue vista como una afrenta directa. El Kremlin lo dejó claro. La incorporación de Finlandia a la OTAN es una amenaza existencial que tendrá consecuencias inmediatas. Y ahora esas consecuencias han llegado. Rusia ha desplegado una nueva generación de misiles hipersónicos en la región de Murmansk.
El sistema Zircon ya está plenamente operativo y puede alcanzar blancos en territorio finlandés en menos de 5 minutos. A esto se suma el refuerzo de la flota del norte en el mar de Barents y el redespliegue de unidades blindadas en la región de Karelia. Moscú ha creado un anillo de acero, una pinza estratégica que convierte al noreste europeo en una zona de máxima tensión militar. Pero hay más. En un movimiento que ha dejado perplejos a los analistas occidentales, Rusia ha reactivado viejas bases militares de la era soviética en el Ártico. Y lo que es aún más alarmante, ha comenzado ejercicios conjuntos con China en las regiones árticas y siberianas. Un mensaje claro: la estrategia de cerco de la OTAN ha fracasado y ahora el contraataque viene desde múltiples frentes. Finlandia, un país que durante décadas se enorgulleció de su neutralidad, se encuentra ahora en el centro de una tormenta geopolítica. La decisión de sumarse a la OTAN fue impulsada por el temor a una agresión similar a la que sufrió Ucrania, pero el precio de esta elección empieza a hacerse visible. La economía finlandesa ya experimenta los primeros efectos del aislamiento ruso. El comercio transfronterizo se ha desplomado, el turismo ha desaparecido y los cortes energéticos amenazan con una crisis en pleno invierno. La sociedad finlandesa, disciplinada y resistente, ha respondido con calma, pero también con inquietud. Por primera vez desde la Guerra de Invierno de 1939, se discute abiertamente sobre una posible movilización general. Los reservistas han sido llamados a ejercicios especiales, las estaciones de tren han sido adaptadas para el transporte militar y las autoridades han empezado a distribuir manuales de defensa civil en las escuelas. Mientras tanto, en Bruselas, la OTAN se encuentra atrapada en un dilema estratégico. Defender a Finlandia sería cumplir con el artículo 5, el corazón del Pacto Atlántico, pero también significaría un enfrentamiento directo con una Rusia que ya ha dejado claro que no retrocederá. Los líderes europeos están divididos. Algunos llaman a la calma y la diplomacia. Otros, como Polonia y los países bálticos, exigen una respuesta inmediata y contundente. Pero el gran ausente en esta crisis es Estados Unidos. En medio de su ciclo electoral, con un Donald Trump que insiste en reducir el compromiso estadounidense con la OTAN y una administración Biden debilitada por fricciones internas, Europa se encuentra sola ante el oso. Washington ha enviado señales ambiguas, evitando compromisos directos mientras observa con preocupación cómo Rusia rompe uno a uno los eslabones de la cadena de disuasión atlántica. Y es que esto no es solamente una crisis regional. Es un capítulo más en el fin del orden unipolar. Rusia, empoderada por sus avances militares en Ucrania y su alianza estratégica con China e Irán, ha decidido que es hora de desmantelar la arquitectura de seguridad impuesta tras la Guerra Fría. Finlandia es el primer campo de prueba, pero no será el último.